El secretario provincial de Comisiones Obreras visita el Café Televisión. Lo hace después de que hace unos días las organizaciones sindicales salieran a la calle como cada 1 de mayo. Una jornada reivindicativa en defensa de los trabajadores, pero también de análisis sobre cuál es el papel que juegan hoy en día los sindicatos. En este sentido, Emilio Pérez analiza qué papel representa y cómo han perdido afiliados. En el caso de Salamanca han descendido solo un 13% y casi todos por causas económicas. Un café en el que el secretario provincial de Comisiones Obreras analiza la situación del mercado laboral con un empleo de baja calidad donde predominan los contratos temporales y a tiempo parcial. Un programa en el que Emilio Pérez avanza cuáles son los convenios colectivos que tendrá que negociar el sindicato y donde adelanta cuáles son los retos de este nuevo mandato. Lo que termina ocurriendo es que ese empleo es pues muy rotativo y se produce un equilibrio y una competitividad tan desleal entre las empresas que eso es algo que tenemos que erradicar por sustituir el servicio público por el servicio privado. Nosotros hemos tenido una pérdida de afiliación en torno al 13%. En estos últimos datos que habían salido publicados por el Ministerio, evidentemente son positivos, ¿no? Es decir, en cuanto a la cantidad, pues el hecho de que no solamente haya cerca de 1000 personas menos en desempleo, sino que haya habido un aumento de más de 650 cotizaciones a la Seguridad Social, que es el dato real que a nosotros nos sirve para cuantificar cuánta gente durante un mes termina teniendo un contrato vivo, pues evidentemente es un dato positivo y nosotros esperamos y queremos, y también queremos trabajar sindicalmente para ello, para que sea un dato que permanezca en el tiempo, ¿no? Tiene sombras, el dato positivo de la cantidad tiene la sombra de la calidad. Lo llevamos repitiendo desde Comisiones Obreras en multitud de ocasiones, ¿no? Y sobre todo en este caso mes a mes, cuando vamos viendo, en primer lugar, que sigue habiendo un 8% de contratos que son indefinidos y un 92% de los contratos que se llevan a cabo que son temporales y a tiempo parcial, que tanto los contratos indefinidos como los temporales, la duración que tienen no es superior a un mes. Es decir, que da igual cómo se contrate, que al final lo que termina ocurriendo es que ese empleo es pues muy rotativo. Es decir, hay mucha gente que está entrando y saliendo de la lista de desempleo. Y otros dos datos importantes, ¿no? Se han llevado a cabo durante el último mes pues cerca de 8.500 contratos. Es decir, son muchos contratos durante un mes. Si al final el dato es que hay apenas 650 altas en la Seguridad Social, pues el porcentaje es de un 8,1% de los contratos que se hacen que terminan teniendo esa duración aproximadamente de un mes. Y si cogemos el acumulado, que por ejemplo tenemos durante este año 2017, se han realizado más de 32.000 contratos. Y el dato que nos da la Seguridad Social es que también en estos 4 meses, es decir, el incremento que ha habido desde enero hasta abril es de 1.400 altas en la Seguridad Social, un 1,7%. Es decir, si para 32.000 contratos que se hacen, al final solamente el reflejo son esas altas en la Seguridad Social, pues efectivamente tenemos cantidad, pero no tenemos calidad. Quienes opten a poder cobrar, en este caso, esta prestación, el PAE, como se conoce coloquialmente, pues que deja a mucha gente fuera. Es decir, en el caso de Salamanca no llega a 200 personas las que se benefician del PAE. Si con ello contamos que hay más de 26.000 personas en desempleo y que de esas 26.000, el último dato que tenemos es más de 14.000 que no cobran absolutamente nada, algo no se está haciendo bien para que de las personas que están en desempleo, casi el 56% de ellas no cobren ninguna prestación, ¿no? Tenemos que ser más útiles, primero, más eficaces y segundo, que el Consejo del Diálogo Social no puede reunirse una vez al año. Es decir, ese no es el sentido del Consejo del Diálogo Social y para eso no habíamos creado este Consejo. Sí que hay que decir que en este caso el dinero que proviene de la Junta de Castilla y León, en concreto para el Ayuntamiento, está en torno a 1 millón de euros, que tiene un sistema de financiación en el que primero hay unos 800.000 primero que destina la Junta, que en este caso va a suponer la contratación de 108 personas, bienvenidas sean, pero ese no es el modelo que Comisiones Obreras plantea para la contratación. Primero, porque con esos contratos no garantizamos
el que esas personas tengan empleo permanente, sino que garantizamos 6 meses, sí que es cierto, a jornada completa, también es cierto, y que se le pague el salario del convenio colectivo que tienen los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento. Pero pasados los 6 meses, devolvemos otra vez al desempleo a personas que no somos capaces de reciclar de manera eficaz para que se incorporen de manera definitiva en el mundo del trabajo, ¿no? Necesitamos un tejido empresarial fuerte, que crezca y que las empresas nos digan qué necesitan. Y en función de las necesidades que tengan las empresas, destinar el dinero público, como es este caso, a formar a los trabajadores y a las trabajadoras en desempleo, que cobren o no cobren la renta, en este caso garantizada de ciudadanía, para que efectivamente el empleo se consolide y el empleo sea un empleo útil, no un empleo de temporada y en muchos casos, como es el caso del ayuntamiento, para paliar los déficits de personal que tiene la propia administración. Está creciendo pues, de una manera preocupante y esto también desde Comisiones Obreras lo hemos denunciado y lo hablamos en numerosas ocasiones con la Inspección de Trabajo, ¿no? Sabemos qué colectivos son fundamentalmente los generadores de economía sumergida y sabemos también en este caso la imposibilidad o incapacidad que tiene la propia Administración a través, en este caso, de la Inspección para poder atajar esta lacra económica que se produce, ¿no? Yo lo digo también en numerosas ocasiones, Comisiones Obreras no ampara ni admite la economía sumergida, pero la entendemos. Es decir, entendemos que es lógico que familias que tienen a todos sus miembros en desempleo y que alguien consigue un puesto de trabajo con el nivel de salarios que a día de hoy estamos teniendo, cuando la mayor parte de los contratos son a tiempo parcial, sobre todo en el ámbito de la mujer, es decir, que es la más perjudicada en este contexto en el que también como consecuencia de que los sueldos están rondando los 500, 600 euros, es decir, evidentemente para poder llegar a tener a final de mes una cantidad de ingresos que te permitan tener una calidad de vida digna, y estoy hablando de mantener los gastos habituales mensuales de una vivienda, tiene que haber otro ingreso económico. Si eso no puede ser a través de un contrato de trabajo, pues evidentemente estamos viendo cómo hay sectores, como sobre todo las empleadas de hogar, el servicio de limpieza a domicilios y en comunidades, el tema de la venta ambulante, el tema del ámbito de la construcción, sobre todo en obras menores, pues, y también en algún caso agricultura. Hay mucha gente que ha vuelto otra vez al ámbito rural y que está pues intentando generar empleo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la agricultura, pero ahí la capacidad de control es muy complicada. Pues ahí también estamos viendo que hay un volumen muy importante de economía sumergida para conseguir sacar esos 300, 400 euros que en muchos casos las familias necesitan para complementar el salario precario que se está cobrando. Pero al final se crea un contexto laboral tan tóxico por ambas partes y se produce un equilibrio y una competitividad tan desleal entre las empresas que eso es algo que tenemos que erradicar, ¿no? Es decir, por eso hay cuestiones que se pueden cambiar a nivel provincial, pero hay decisiones que se tienen que tomar en otro ámbito, que no es el nuestro, no es donde trabajamos nosotros a diario, como es la provincia de Salamanca, que las leyes tienen que cambiar. Es decir, para poder llegar a que entre las empresas exista una competitividad que sea legal y que sea equitativa entre ellas. Si la reforma laboral ha permitido, primero, dar prioridad a los convenios de empresa frente a los de sector, y que sí, frente a los convenios de empresa y a los de sector, también se prioriza y se le da validez legal a los acuerdos individuales entre el empresario y el trabajador, pues evidentemente la empresa va a jugar con el salario de los trabajadores para ser más competitiva y va a estar, estoy hablando solamente entre empresas, ya no hablo en el ámbito que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Una empresa va a querer producir más barato y tener más beneficios pagando menos dinero. Si no hay un convenio colectivo de sector que regule todas las condiciones de la misma manera, pues entonces las empresas tienen un problema. También esta reforma laboral a día de hoy está perjudicando a las cerca, en este caso el 92% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas que tienen menos de 25 trabajadores. Si estamos dejando que cada una de ellas se busque la vida sin un marco legal que unifique y que beneficie, en este caso, iguale sus condiciones de salida al mercado, estamos provocando que, igual que en el ámbito laboral,
los trabajadores se han convertido en los propios enemigos de sí mismos porque aceptan condiciones unos por debajo de lo que aceptan otros, con las empresas está pasando lo mismo. Es decir, están convirtiendo tanto el ámbito empresarial como el ámbito laboral pues con una desregularización y con una desigualdad y un desequilibrio que en ambas partes no está creando crecimiento, sino que está creando mala calidad en la producción, malos salarios y una nula competitividad leal. Evidentemente, lo último que hemos tenido y que está encima de la mesa a nivel estatal pues son 60 millones de euros de recorte que en este caso por parte del Gobierno central se ha hecho para un servicio que siempre ha sido en este caso un servicio público. Aquí hay que partir de una premisa fundamental que en este caso y por más cercano lo tenemos en el sector de correos, pero que lo tenemos en distintos sectores públicos de este país, ¿no? El Gobierno que dirige este país, en algún caso también el que dirige la Comunidad de Castilla y León y en el ámbito municipal, apuestan por sustituir el servicio público por el servicio privado y se buscan justificaciones peregrinas, ¿no? Como que ya no se mandan cartas, como que ya bueno, pues la paquetería y la venta online pues está derivando en otro mundo de la compra y venta y del transporte de la mercancía al que hay que acomodarse, y eso pasa porque todo eso se ha gestionado desde el punto de vista privado, ¿no? Pero nosotros luchamos no solamente contra, en este caso, la precarización que se está haciendo de un servicio público estatal como es el postal, sino contra las políticas de privatización de todo el ámbito público que tiene en este caso nuestro país, ¿no? Y si hacemos, en este caso, extrapolamos ya no solamente en el ámbito del sector de correos con otros ámbitos como puede ser el de transporte, y estoy hablando de Renfe Adif o de otras empresas como pueden ser las energéticas, en todo lo que siempre ha influido el Gobierno, y no estoy hablando de nacionalizar nada, es decir, que no es una cuestión que tenga que ver con una política que en este caso vaya en contra de lo privado, pero tiene que haber un equilibrio entre lo que es el beneficio que en este caso tiene que obtener la ciudadanía con el precio del servicio, que en muchos casos antes era gratuito y ahora tienen que pagar, y con el equilibrio del mantenimiento del servicio público. Y nosotros entendemos y queremos que haya inversión privada y que haya beneficio en el ámbito privado, pero no puede ser sustituyendo los modelos. Y este Gobierno pasa porque quiere sustituir el modelo público a toda costa por un modelo privado en todos los sectores. Pues está complicada porque seguimos encontrándonos muy poca voluntad por parte, en este caso, de la empresa que gestiona este servicio para llegar a un acuerdo en las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Es un sector complicado, pero como hay otros muchos, en el que la disponibilidad, el horario, la atención y en muchos casos, bueno, pues la eficacia, evidentemente, que un servicio como este tiene que tener, pues se contrapone con las condiciones laborales que la empresa quiere imponer a estos trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros seguimos queriendo negociar un convenio donde sí que se siga contemplando la disponibilidad que tienen que tener, pero donde se respeten los cambios de turno, donde se respeten las vacaciones, donde se mantenga y en muchos casos se incremente el salario pagándose lo que corresponde en función de las horas que se hace, porque no puede ser que una empresa que nos consta, ya no solamente por lo que hay en el ámbito de Castilla y León, sino porque esta empresa tiene un crecimiento económico que llega ya a distintos lugares de España, pues que ese beneficio económico que está obteniendo como consecuencia de la dedicación y de las horas de trabajo, más allá de su jornada que tienen establecida por contrato, pues llevan a cabo los trabajadores, pues se compense. Entonces, nosotros no queremos que se hagan más horas extraordinarias y que evidentemente se cobren, sino que se hagan las jornadas justas, las horas de trabajo que corresponde y que se contrate a más gente, porque es en este caso, un buen elemento de hacer crecer, en este caso, la plantilla y de repartir ese beneficio. En Salamanca, el ámbito de la negociación colectiva, tenemos a día de hoy vigentes 19 convenios colectivos de sector y tenemos más de 40 convenios colectivos de empresa, ¿no? En cuanto a los convenios de sector, abarcan aproximadamente a unos 38.000 trabajadores y trabajadoras, y en cuanto a los convenios de empresa, pues está en torno a unos 42.000, 43.000 trabajadores. Tenemos una negociación colectiva importante en cuanto a la cantidad de convenios que estamos negociando, y también en cuanto a las mesas de negociación estamos consiguiendo mantener los convenios. No está pasando eso en otras provincias de Castilla y León y mucho menos en otras regiones de España, ¿no? En este caso podemos decir que aquí tenemos esa capacidad, esa cintura o esa flexibilidad para poder llegar a entendimiento en un contexto difícil con dos patronales
que no hay mucha voluntad por cuestiones suyas, no con respecto a nosotros, pero no es fácil el buscar esa sintonía entre ellas y bueno, creo que ahí nos podemos sentir satisfechos. Por muchos convenios colectivos que seamos capaces de negociar y de firmar, en primer lugar, no estamos siendo capaces de recoger en esos convenios colectivos los incrementos salariales que correspondería, ¿no? Pero la segunda lacra que nos está costando mucho sindicalmente erradicar es esa posibilidad que existe de llegar a acuerdos individuales entre el empresario y los trabajadores. De poco nos sirve firmar convenios colectivos si después en estas pequeñas empresas, que son las mayorías, pues el trabajador va llamando a los trabajadores y les va haciendo firmar una modificación de sus condiciones de trabajo, donde en muchos casos aumenta la jornada al mismo precio o en muchos casos, si no aumenta la jornada de trabajo, le reduce el sueldo por debajo de lo que establece la tabla salarial del convenio. Eso es legal, es injusto y eso es lo que nosotros sindicalmente tenemos que denunciar. Dificultades, todas, es decir, podemos encontrar 6 o 7 modalidades contractuales distintas en una misma empresa de trabajadores y trabajadoras que hacen lo mismo. Así es imposible unificar, y lo digo desde el punto de vista sindical, como en este caso una carencia que nosotros tenemos que aprender a modular, es muy difícil unificarlos todos. Cuando sin convenio colectivo fuera de obligado cumplimiento y la ley no permitiera esos acuerdos individuales, por ley podríamos conseguir que la Inspección de Trabajo o las demandas que interponemos ante el Juzgado de lo Social fueran efectivas. No para ir contra la empresa, vuelvo a repetir, desde Comisiones Obreras no tenemos nada en contra de las empresas, todo lo contrario. Son nuestra razón de ser. Defendemos el ámbito público, pero sabemos que gran parte del empleo que se genera en la provincia de Salamanca pasa por las empresas y son privadas. Y queremos que haya empresas grandes, queremos que haya empresas que crezcan y queremos que haya beneficios empresariales, el que le corresponda, pero que la parte que tiene que ver con el beneficio que también tienen que obtener los trabajadores por el trabajo que desempeñan sea una compensación económica justa. Creo que hemos ocupado espacios que no nos correspondía, creo que hemos querido abarcar más en el ámbito público y privado, hablo de Consejo de Administración o hablo de ámbitos que no solamente tienen que ver con el ámbito financiero, sino con las propias instituciones, en el que hemos, si no abandonado el espacio de la calle o el espacio de la empresa, pero sí que en algún caso hemos querido ocupar un espacio donde se tomaban decisiones en las que teníamos que haber estado fuera. Todo lo que gestionamos, que es bastante dinero en el ámbito de las subvenciones en el tema de la formación en Castilla y León, seguimos manteniendo nuestra Fundación por el Empleo, Forencil, nosotros justificamos plenamente, tenemos auditorías anualmente y la Junta de Castilla y León sigue confiando en una organización como Comisiones Obreras para destinar fondos de formación. Otra cosa que no tiene que ver con la corrupción es que esa formación sea más o menos útil, pero no tiene que ver con la gestión. Nosotros hemos tenido una pérdida de afiliación en torno al 13% de lo que veníamos teniendo, podemos decir, en los años anteriores a la crisis, ¿no? Todos los datos son interpretables y toda la información, en este caso, bueno, pues puede ser entendida de una u otra manera. Si contamos con que en Salamanca, por ejemplo, del empleo que existía se ha destruido cerca de un 28%, pues nosotros podemos estar, entre comillas, satisfechos de que la pérdida afiliativa que hemos tenido sea menos de la mitad del empleo que en este caso se ha destruido. Sí que es cierto que ha habido desafiliación, pero que en un 98% ha sido por causas económicas. Si la gente se queda sin empleo, si la gente no tiene ingresos económicos, si la gente no está trabajando, pues se mantiene en desempleo gente que ideológicamente se afilia a la organización. Bueno, pues ha sido duro sentir impotencia, sentir frustración, sentir que poniendo encima de la mesa propuestas que considerábamos que podían paliar el deterioro del ámbito económico, del ámbito social y del ámbito laboral de Salamanca, pues ver cómo todas esas propuestas pues no se podían llevar a cabo en la mayor parte de las ocasiones y cómo la destrucción de tejido empresarial y la destrucción de empleo pues era imparable, ¿no? Es decir, creo que esa frustración también me ha servido para, con dificultad, afrontar este nuevo mandato. Creo que estamos viviendo uno de los peores momentos de la economía de nuestra democracia
y estar al frente de una organización sindical donde, como comentábamos anteriormente, ya no solamente la imposibilidad que en muchos casos tienes de resolver los problemas que te plantea la gente, sino que en muchos casos el ataque que estás sufriendo a todos los niveles, personal, institucional, pues debilita, y tienes que sacar fuerzas y hacer, en este caso sindicato, rodearte de gente de la organización que ha pasado también por momentos parecidos, y donde nosotros, que en este caso somos un sindicato solidario, somos un sindicato donde las decisiones se toman de manera colectiva, pues hacer una organización fuerte y, en resumidas cuentas, aguantar el chaparrón de la manera más digna en el interno, y aguantar en este caso y ser capaz de seguir llegando a las empresas. Yo tengo mi inquietud política, pero en las últimas elecciones municipales, autonómicas y estatales me ha costado, mejor dicho, encontrar una referencia política para emitir mi voto. Yo, con respecto al Partido Socialista, tengo muy buenas relaciones con el Partido Socialista, como también las tengo con otras organizaciones políticas de una o de otra tendencia, y lo que sí que le pido al Partido Socialista es que sea lo suficientemente responsable y consciente de que este país necesita un cambio, evidentemente necesita un cambio por la izquierda, y que, en este caso, con respecto a sus primarias y a sus debates internos, que me parecen útiles y que en este caso me parecen necesarios para seguir buscando a un líder que parece que tanto le cuesta encontrar, pues que intenten dejar de desangrarse tanto públicamente y que sean más discretos en cuanto a que tanto fraccionamiento interno no los hace ni más democráticos ni los hace más transparentes, sino que sepan conjugar los porcentajes que han obtenido, la ideología y los objetivos, para terminar teniendo una izquierda, y hablo de la izquierda en general, que sea útil para cambiar este país. Después, en lo personal, con respecto a sus distintas candidaturas, que decidan los militantes y, en este caso, simpatizantes del Partido Socialista, y que por favor acierten.